pierdes a tu amante. ¿Con quién lloras? No vas a llorar con tu pareja. ¿Cómo se sale de un duelo? ¿Se supera? ¿No se supera? Los duelos se complican porque no sentimos a esa persona con nosotros. Muchas veces la soledad no se vive al principio de la pérdida, sino cuando hace 2 meses que se me ha muerto mi padre y ya no me pregunta. Está dentro de lo esperable, incluso tener alucinaciones de escuchar que la persona fallecida me habla. Personas, imagínate, que pierden a un hijo. Si no lo has vivido es muy difícil entenderlo y sentirlo. Yo estaba acompañando a una persona que acaba de perder su bebé, simplemente la abracé, la acompañé y la dejé llorar y dije, claro, eso para mí es el 90%. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que entiendo que les interesará a todos porque tarde o temprano nos tocará, que es el duelo. Y para ello tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, que es José Gamoneda, alias Pepe, y él es doctor en psicología por la Universidad Pontificia de Comillas, especializado en duelo. Entonces, Pepe, bienvenido. Gracias Jaime. Bueno, para ir abriendo un poquito boca, tengo entendido que en la tesis y después de la tesis has colaborado con un proyecto de financiación europea que se llama el Proyecto Aurora. Si nos puedes contar un poquito sobre ello. Sí, la verdad es que yo creo que es un proyecto como muy interesante y muy necesario porque no es solo como el típico proyecto que hacemos a veces en psicología, los que nos dedicamos a la ciencia más bien, ¿no? De investigar o cosas por el estilo, sino que está muy orientado a la gente, ¿no? A la segunda pandemia silenciosa que hemos tenido después del COVID, que es el duelo, ¿no? Porque todos hemos visto en los telediarios, ¿no?, las cifras de muertes, o hemos visto la dimensión económica, social, etcétera, pero no hemos visto cómo esto realmente ha afectado a nivel de duelos, ¿no? La gente no se podía despedir de sus seres queridos, no podía acudir a funerales y otros rituales, y eso sabemos que complican todos los duelos en general. Entonces ha habido como esta segunda pandemia que no ha sido tan como visualizada socialmente, y la idea de este proyecto era pues juntarse unos cuantos países, digamos, y dar un poco de respuesta a estas personas, ¿no? Entonces, sobre todo nuestra idea era como formar a aquellos que acompañan a personas, tanto gente del sector sanitario como médicos, enfermeros, enfermeras, etcétera, trabajadores sociales, profesores, como a psicólogos, ¿no? Entonces, dar esta formación porque sabemos que, por desgracia, las complicaciones en los duelos han aumentado después del COVID, ¿no? Entonces, como intentar llegar a todas las áreas para que se puedan acompañar estos procesos en general en Europa, ¿no? Sobre todo en el sur de Europa o en la Europa mediterránea, ¿no?, que es la que ha sufrido a veces más estas dificultades, ¿no? Sí, qué bien, qué interesante, ¿no? Un proyecto con una dimensión muy interdisciplinar. Sí. No solo para psicólogos, sino también para otras profesiones sanitarias, ¿no? Para que puedan atender esta segunda pandemia silenciada, como dices, ¿no? Qué interesante, Pepe. Y dime una cosa, para centrar el tiro, ¿cómo se puede definir o cómo podríamos definir, para que la gente que está escuchando y que nos está viendo lo entienda, qué es un duelo exactamente? Es buena pregunta, ¿no? Es como cualquier libro de duelo o de artículo o cosas por el estilo suele empezar por ahí, ¿no? Es como, suelen decir algo así como es el proceso emocional, digamos, que es en reacción a la pérdida, ¿no? Que cuando se mete uno en ese proceso permite como el reajuste vital y como palabras así que son a veces un poco difíciles de entender, pero que podemos entenderlo al final como la reacción frente a la pérdida, ¿no? Es que tiene que ver muchas veces con la tristeza, con la ausencia, ¿no? Pero pierdo algo con lo que tengo un vínculo importante, de alguna forma, y mi reacción es la tristeza, ¿no? Entonces, el duelo, cuando lo entendemos por muerte, pues tiene que ver con he perdido a alguien querido, y es verdad que si la tristeza está ahí en el núcleo, hay muchas otras emociones, ¿no? Como hemos escuchado muchas veces, el enfado, la culpa, etcétera, ¿no? Pero es un proceso emocional en el que nos sumergimos, ¿no? Y con la ayuda de otros, históricamente y socialmente, que ahora vemos que se ha perdido un poco, ¿no?, ese apoyo social, pues vamos como haciendo cosas con esas emociones y al final, pues nos deja como reconectando con la vida y después de un periodo, ¿no? Con lo que dices me surgen muchísimas preguntas posibles, pero como tenemos que ir poquito a poco para no tampoco embalarnos demasiado y que las cosas queden más o menos claritas, me sale preguntarte, hablas de un duelo que se entiende típicamente por muerte, ¿hay algún otro tipo de duelo? Si puedes explicar un poquito también eso. Yo creo que hay como miles de tipos de duelo, ¿no? Como tantas dimensiones que hay en la vida humana, ¿no? Porque
Hay veces que hay gente que tú ves en terapia que tiene que hacer un duelo de la inocencia perdida, imagínate, ¿no? Como de incluso puede ser un trabajo que se pierde, una dimensión del ser, ¿no? Como podría ser la inocencia, como te decía, ¿no? Pero puede ser de cosas que nunca han surgido o que nunca se han dado, pero queríamos que surgiesen, ¿no? Es como, imagínate, pues un padre que nunca ha sido cariñoso, que no ha sido de dar abrazos o algo por el estilo, y yo de alguna forma siempre lo he esperado y siempre lo espero, ¿no? Porque parece que cuando nacemos firmamos esa especie de contrato, ¿no? Como, o esa expectativa de quiero que mis padres sean de una forma, te digo padres puede ser otra cosa, ¿no? Pero, y al final hay que hacer ese duelo de mi padre nunca ha sido así y cuando lo vemos en terapia, ¿no? Que seguro que tú también has tenido esa experiencia, la gente cuando se sumerge ahí, como vive esa ausencia y procesa esa pérdida que nunca se dio, ¿no? También termina como, bueno, como reconectando incluso con la relación con ese padre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, realmente se pueden perder muchas cosas y hay muchos duelos, ¿no? Que de hecho hay duelos que están desautorizados socialmente, ¿no? Como eh, pierdes una mascota. La gente te dice, "Uf, ¿cómo lloras por un perro, por un gato, por lo que sea?" O a veces pongo este ejemplo siempre, ¿no? Que es muy chocante, ¿no? El pierdes a tu amante, ¿con quién lloras? No vas a llorar con tu pareja, ¿no? Claro. Entonces está desautorizado ese duelo y se lleva muy solo, ¿no? O solitariamente, ¿no? Y eso hace que se complica más. También, claro, con esto de los duelos desautorizados, que es eh, algo como muy de primeras pensarlo como muy doloroso, ¿no? Se empatiza fácil con lo doloroso que tiene que ser vivir un duelo así. Y antes también hablabas de esta dimensión social y decías que de acompañamiento del duelo y demás, y decías que se está perdiendo, ¿no? Es como, ¿quieres decir un poco que es como si en nuestro mundo, en nuestra sociedad, estuviéramos cegándonos ante lo que son los duelos de la vida? ¿Es algo así? Ujú. Sí, yo creo que en muchas dimensiones, ¿no? Es como todos vivimos con la idea de que no vamos a morir, ¿no? Como estas cosas no van a pasar. Hay una parte que yo creo que es casi necesaria, en el sentido de que es muy difícil afrontar una vida pensando que te puedes morir en cualquier momento, ¿no? Y sobre todo es que al final todo esto es desagradable. No nos enseñan a acompañar duelos, no nos enseñan a acompañar emociones desagradables en otros, ¿no? Vivimos en una sociedad que es muy de, bueno, con las emociones agradables bien, con las desagradables no tan bien y a veces decimos una sociedad tanatofóbica, ¿no? Que es una palabreja así como muy intensa, pero es como que nos da miedo la muerte, hablar de la muerte, ¿no? No sabemos cuánto tienen que durar, nos falta información, ¿no? No va de duraciones, son cosas que pueden durar o doler toda una vida, ¿no? Pero muchas veces al final lo que pasa es, se me muere o se muere alguien querido de una persona cercana, le pregunto durante un mes y después ya dejo de preguntar, asumo que está bien o dejo de preguntarlo por la razón que sea, ¿no? Y ahí es cuando se vive la soledad. Muchas veces la soledad no se vive al principio de la pérdida, sino cuando hace 2 meses que se me ha muerto mi padre y ya no me preguntan. Y como sabemos, la soledad es algo en general bastante malo, ¿no? Es como en trauma, por ejemplo, se ve que es de los mayores predictores de problemas, ¿no? Entonces, más que el trauma en sí mismo, es he estado solo durante esto. Entonces, y en duelo también, la falta de apoyos, ¿no? Y sobre todo creo que, bueno, que esos puntos son como que lo complican mucho, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo salimos de ahí, Pepe? ¿Cómo se sale de un duelo? ¿Se supera? ¿No se supera? Es como buena pregunta, ¿no? Lo primero es qué es superar un duelo, ¿no? Porque a veces la gente tiene la idea de superar un duelo es que te deje de doler. Y tal vez no es así, ¿no? Es como si pensamos en nuestras pérdidas, ¿no? Si hemos sufrido pérdidas y las recordamos, probablemente nos venga emoción, ¿no? Nos venga dolor, nos venga tristeza, a veces también alegría, ¿no? Y llamamos a esto como alegría nostálgica, ¿no? Recuerdo a esta persona que he perdido, me da pena, lógicamente, porque ya no está aquí conmigo, pero también hay cierta como alegría o conexión porque de repente recuerdo momentos bonitos y es como casi volver a sentir a esta persona cerca, ¿no? Pero bueno, respondiendo a lo que dices, ¿no? De un duelo se supera, creo que de un duelo se puede gestionar, se puede vivir con él de una forma, bueno, pues que tenga, que sea asumible, ¿no? Eso no significa que no deje de doler, ¿no? Están estas fechas tan típicas, ¿no? Como los aniversarios, momentos, o de repente veo a alguien que me recuerda a mi abuelo que falleció, ¿no? O hay momentos de la vida, ¿no? Me voy a casar y me acuerdo, ¿no? De mis abuelos que no están, por ejemplo. Entonces siempre hay momentos de dolor, ¿no? Pero la cuestión es, ¿lo puedo sostener o puedo abrirme a otros momentos de la vida? Recuerdo, pues hay casos por ahí, ¿no? De personas, imagínate, que pierden a un hijo,
¿no? Y es algo que revienta, evidentemente, ¿no? Y todos lo podemos ver desde fuera que es algo que revienta. Si no lo has vivido es muy difícil entenderlo y sentirlo, ¿no? Pero en estos momentos siempre va a haber dolor o siempre va a haber momentos de dolor, pero tal vez pueda reconectar con la vida y volver a jugar con el otro hijo con el que ya no jugaba, ¿no? Por ejemplo, y que está un poco apartado por el dolor tan inmenso y tan devastador, ¿no? Entonces, se puede hacer cosas, se puede procesar, se puede gestionar, se puede volver a vivir plenamente. Esa sería la Claro. idea. Me suena a que se trata de aprender a vivir con el dolor. Ujú. Sí, sí. Yo creo que se aprende a vivir con el dolor y la idea es que, claro, que al principio a veces solo hay dolor y que esto cambie, ¿no? Que el dolor se vaya siendo menos intenso, menos frecuente, que sea más sostenible, que aparezcan otras emociones, ¿no? Tal vez yo acabo de perder a mi abuelo y solo siento dolor, pero tal vez con el tiempo puedo también sentir esta conexión o este amor que al principio no sentía, ¿no? O tal vez al principio también sentía este amor, pero estaba como mucho más escurecido por la tristeza, ¿no? Es como la tristeza en primer plano y después pueden aparecer otras cosas que lo hacen sostenible, ¿no? Es como abrirse también a la vida, ¿no? Lo que estás diciendo un poco, abrirse al proceso de experiencia emocional de vivir con la pérdida, ¿no? De algo significativo que antes era importante para mí. Sí, sí, ahí justo vivir con la pérdida y muchas veces lo que vemos en las investigaciones que hacemos es que los duelos se complican porque no sentimos a esa persona con nosotros y parte de cómo se desatasca esto es como poder sentir a esa persona. No en un sentido, no sé, no tiene que ser espiritual, para algunas personas es así. A veces es el legado, ¿no? El legado de esta persona, ¿no? O como las cosas que ha dejado en mí, su huella, y es como lo puedo sentir de alguna forma y eso hace que la ausencia sea mucho más sostenible, porque también está esta parte, ¿no? Como de amor, de legado, etcétera, que vive también en mí de alguna forma, ¿no? Qué interesante, me recuerda un poco a esto de Viktor Frankl, ¿no? De buscar el sentido de las cosas, ¿no? Como darle en toda la constelación de cosas que supone tu vida, encontrarle un sentido o un lugar a eso tan significativo que has perdido, que en este caso estamos hablando de una persona que ha fallecido o algo así, ¿no? Van por ahí los tiros, ¿no? Sí, hay una parte como esto que dices del sentido, el sentido que puede tener esto para mí, que a veces se llega a ese punto, a veces no se llega, a veces es difícil, ¿no? Y también para mí es, como dices, sentido, y por un lado es como la experiencia puramente emocional de decir, de alguna persona, estoy como, noto a esta persona que se ha ido. Pero como te digo, no tiene que ser algo así como místico o espiritual, ¿no? Para ciertas personas es algo más espiritual o así, pero a veces tiene que ver como Con con su el recuerdo a lo legado, mejor, con el ¿no? recuerdo, justo. Es la diferencia para mí entre cuando recuerdas a alguien y solo hay tristeza, y vemos a personas que se les murió alguien hace 30 años y es la misma tristeza de siempre, Claro. después de 30 años. Y otras personas que, digamos, lo han gestionado, lo han procesado por lo que sea, también tienen estos recuerdos bonitos, ¿no? Sí, sí, se me viene a la cabeza esta alegría nostálgica que decías Sí, antes, ¿no? Que eso sí, es sí, sí. como una señal, yo pensándolo desde mi punto de vista un poquito menos experto que el tuyo, guiño, guiño. Sí. Eh, sí, a veces cuando he tenido duelos con ciertas personas, ¿no? No con muerte necesariamente, pero sí con a lo mejor con parejas o cosas similares, ir a sitios muy especiales para nosotros o que eran muy especiales para nosotros y sentir esa sensación de alegría nostálgica, de qué pena que esto ha pasado, pero qué alegría que pasó, ¿no? Es algo así, ¿no? Podríamos decir que eso es la superación de un duelo, o que hacia allí va el aprender a vivir con la pérdida. Sí, tiene que ver mucho ahí con la flexibilidad, ¿no? Es como, yo creo que es algo que decimos siempre en psicología. Al final el problema es cuando te quedas en algo de forma rígida, ¿no? Si solo siento la misma tristeza de siempre y no aparece nada más, pues malo. No malo porque sea moralmente malo, sino es como malo porque estás ahí con esa sensación de estar estancado, ¿no? Y la idea es como que se puedan ir teniendo otras experiencias, ¿no? Que se pueda ir notando otras cosas, ¿no? Y que haya movimiento ahí, ¿no? Como virando hacia otro sitio, cuáles son las dificultades o cómo puede complicarse un duelo, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de que un duelo bien llevado requiere de flexibilidad, de no estancarse en una forma de sentir que sea anquilosa dentro de uno o de una y no cambia. ¿Cómo se produce ese anquilosamiento? ¿Qué cosas hacen que un duelo se complique? ¿Son las mismas cosas en un duelo de pareja que en un duelo por muerte? Si nos puedes hablar un poco sobre esto.
Bueno, lo primero que me sale decir es que casi cualquier cosa puede complicar un duelo y me explico un poquito más, ¿vale? Qué suerte. Cuando, suerte para nosotros, no Claro. sé, que cuando vemos una tabla, ¿no? Lo típico que ponemos en clase, la típica tabla de factores de riesgo que llamamos, ¿no? Ves un montón de cosas, ¿vale? Tienen que ver algunos con la relación, es decir, si yo pierdo a alguien en momentos de dependencia, soy un niño que pierde a su padre, o tiene que ver con la relación también en otros términos, ¿no? Soy una persona que cuida de mi madre que es mayor, ¿vale? Dependencia en ese sentido o en esa doble dirección, ¿no? Si tengo una relación como muy fusional, pues también lo complica. También los tipos de muerte, pues si es un accidente, la relación que se mantiene, pues un hijo o una pareja, sobre todo cuando se tiene bastante edad, ¿no? Pueden ser como de muchos otros, ¿no? También si hay problemas previos, si previamente han tenido ansiedad o cosas. Por eso, si vamos viendo como las cosas que pueden complicar y te pones a pensar y dices, uff, pues yo seguro que algún tic puedo hacer, ¿no? Algún tic Claro. personal, ¿no? Entonces, están todas esas cosas y después es como lo gestionamos, ¿no? O cómo lo hacemos. Entonces, puede haber muchas cosas de estas. Muchas veces cuando estamos en terapia y vemos estas cosas va de hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Pero también de sensaciones, ¿no? Sientes que esta persona está estancándose con riesgo de estancarse, ¿no? O más bien no. Entonces implica como cosas diferentes, ¿no? Y hacemos cosas diferentes, etcétera. Pero como te digo, puede haber muchas cosas y lo curioso de esto es que también es muy natural tener cualquier tipo de síntoma que te puedas imaginar o Ah. reacción frente al duelo, ¿no? Cuando, sobre todo al principio, ¿no? Es que está dentro de lo normal, digamos. Normal es una palabra que no nos gusta mucho, ¿no? Pero está dentro de lo esperable, incluso tener alucinaciones, ¿no? De escuchar que la persona fallecida me habla. Y eso no significa que se esté complicando. Entra dentro de lo natural muchas veces, ¿no? El problema es cuando, lo que decía antes, ¿no? Esto se estanca y esto se mantiene, ¿no? Se mantiene en el tiempo, veo que no cambia, etcétera, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas ahí que lo pueden complicar realmente, ¿no? Y después decías, ¿cómo era? De la diferencia entre pareja, por ejemplo. Sí, sí. O sea, la idea es qué cosas pueden hacer que se complique un duelo de pareja en comparación con un duelo por muerte de un familiar o de una persona, de un ser querido. Sí, yo creo que a veces es también qué cumplía para ti esa pareja, ¿no? Me Claro. refiero. Yo a veces en terapia, cuando acompañas un duelo de pareja, dices, ¿qué es lo peor de perder a esta persona? Porque hay una tristeza como muy pura y natural de qué pena, pues todo lo que me dabas a nivel de amor, etcétera, ¿no? O de momentos y todas estas cosas, pero a veces cuando haces esa pregunta es como, es que me siento indigno de amor porque esta persona se ha ido, ¿no? Entonces eso lo puede complicar, ¿no? Como estos dolores, ¿no? Como o me siento profundamente solo y que no puedo sobrevivir casi sin esta persona, que tiene que ver como eso a veces más de, bueno, como de relaciones muy cercanas, fusionales, ¿no? O como estas cosas, ¿no? Entonces, como este tipo de emociones, digamos, pues a veces creo que lo puede complicar, ¿no? ¿Qué cumplía para mí, ¿no? Esta persona. En duelo a veces vemos que se complica porque esta persona cumplía muchas cosas para mí. Era como un padre muy bueno, muy positivo, que después tendrá su cara B como todo el mundo, ¿vale? Y tendrá sus dificultades, pero era muy bueno, muy positivo, muy cariñoso, muchas cosas. Y claro, lo pierdo, me miro alrededor y digo, joder, es que nadie es así conmigo. Entonces se hace tremendo, ¿no? Y se hace como mucho más complicado. Sí, qué interesante también. Me llama mucho la atención lo que has dicho, que me parece que tiene también relación con esto de la sociedad tanatofóbica, ¿no? Decías que es muy normal escuchar que tu ser querido cuando lo has perdido te habla y este tipo de síntomas que son a nuestros ojos un poco como exagerados, ¿no? Cualquiera que ha perdido a un ser querido hace un mes le dice a un amigo o una amiga, oye, que es que he escuchado que me decía algo y lo primero que muy probablemente le digan es, ve al médico, tómate una pastilla porque igual te está dando un brotecito y esto te está quedando demasiado grande, ¿no? Que tiene que ver un poco, ¿no? Con esta sociedad tanatofóbica, con este miedo a la muerte, con este no conocer el duelo, no querer ver lo que hay ahí. Sí, sí, es como algo muy impresionante eso, ¿no? Entonces, Claro. a la persona que lo escucha le despierta muchas cositas, mucha angustia, probablemente dice, uy, 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 yo esto no puedo lidiar con ello, vete al médico, como dices, ¿no? O cosas por el estilo, sí, y este como miedo a la muerte y también desconocimiento. Yo creo que si preguntas a la gente normalmente esto no lo sabe y es lógico que no lo sepa, porque muchos psicólogos tampoco lo conocemos. Yo me he enterado hace unos años, ¿no? Que no lo he sabido siempre.
Entonces, es verdad que hay como mucha desinformación, hay muchas dificultades en ese sentido, ¿no? Sí, bueno, pero se puede quedar tranquilo a las personas que nos escuchen, Sí. porque si esto les pasa o les ha pasado, Ujú. es algo completamente normal, ¿cierto? Sí, 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 sí. Es algo que puede pasar, que es natural, que hay muchas cosas que pueden pasar. El shock, el aturdimiento, hay gente que se preocupa mucho porque dice, joder, es que no siento nada. Y es como, eso a veces es como una defensa del cuerpo, ¿no? Si lo siento plenamente, ahora mismo me arrolla, ¿no? Entonces es como poner un poco un dique, ¿no? Y que vaya saliendo poco a poco el agua, ¿no? O el dolor y todo esto, ¿no? Entonces hay muchas, la ansiedad, el dolor, la culpa, son como cosas muy naturales que se pueden vivir, ¿no? Podemos estar tranquilos, ¿no? Sí, En un este poquito. sentido. Claro, y podemos estar tranquilos, también decía que durante un tiempo, que esto no se anquilose, ¿hay algunos como tiempos medidos o algo aproximado a lo que alguien nos podamos agarrar para la próxima vez que tengamos un duelo o si estamos en un duelo en este momento? Sí. Claro, los tiempos son muy complicados, ¿no? Decir hasta aquí o hasta allí, ¿no? A veces ponemos el límite en un lado por ponerlo en algún lado, ¿no? Y poner un límite que tenemos que decir, pues hasta aquí bien o hasta aquí puede haber dificultades. O sea, hay veces que nosotros cuando vemos ciertas complicaciones, ya vemos que a los 3 meses, 4 ya empieza a haber complicaciones o ya lo podemos intuir porque hay muchos riesgos, ¿no? Ha sido una muerte muy traumática y había una relación muy estrecha o cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya podemos decir, uy, aquí podemos ir haciendo cositas, ¿no? Ya podemos ir interviniendo, me refiero. Pero sobre todo lo que suelen decir es 6 meses, un año, más o menos, pero sabiendo que esto es una cosa flexible, ¿no? Bueno, que hay gente que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos, ¿no? Entonces, como no quedarse ahí como muy en el tiempo, pero como, bueno, se suele decir algo así, como 6 meses, un año. Sí, tomarlo como una guía, pero no como la Biblia, ¿no? Justo, Por decirlo de claro, alguna claro. manera. Sí, sí. Bueno, y estamos hablando mucho de complicaciones, de cosas que salen mal, entonces para darle la vuelta un poco, ¿qué podemos hacer o qué cosas podríamos hacer para, si nos encontramos en un proceso de duelo, facilitar que, que esto no se atasque? Yo creo que ahí hay algo muy importante que es respetar los propios procesos de cada uno, ¿vale? Y ahí me refiero, hay días que a mí se me muere alguien, igual no me apetece hablar de eso. Igual lo que necesito es coger y quedar con amigos y distraerme, ¿no? Y hay otros momentos en los que necesito hablar de eso, ¿no? Ahí es importante y volvemos a esto, ¿no? La flexibilidad y poder hacer como todas las cosas, ¿no? Tanto a veces llorar como a veces sonreír si es lo que necesito, ¿no? Hay un modelo muy interesante que se llama en español el modelo del proceso dual, creo traducir, y que lo que dice es, hay dos orientaciones cuando perdemos. Unas tienen que ver más con propiamente la pérdida, el llorar, el darme cuenta, el quedarme en casa como más recogido y este tipo de cosas, y otras tienen que ver más con la vida, ¿no? Y es como quedar con amigos, incluso evitar a veces emociones, ¿no? Que en general, ¿no? Decimos, uy, esto no es muy bueno, y es verdad que en general evitar emociones no es bueno, pero hay veces que necesitamos como hacerlo, ¿no? Cuando hay muchos momentos de mucha intensidad, ¿no? Tal vez evitar no sea la mejor palabra, sino como regularlo, sostenerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer la gente? Diría que dar un poquito de espacio a todo, sería bueno. Apoyarnos en los demás, poder hablar, a veces nos cuesta, pero creo que es bueno. Yo a veces cuando tengo que decir algo, ¿no? O quiero decir algo, también digo qué es lo que necesito, ¿no? Estoy muy triste y simplemente necesito que estés aquí conmigo, tal vez, no necesito consejos. Hay veces que sí que los necesitamos, otras no. Entonces, a veces así ayudamos a las personas que nos acompañan, ¿no? Y les damos unas pistillas. Sí, sí, como Ujú. comunicar uno, ¿no? El mundo Sí, interno y, sí, sí. y pedir lo que se necesita, eso también ayuda. Ujú. Sí, pero es muy importante ahí el expresar y el apoyarnos en otros. Es que en duelo es como la primera cosa que tenemos que hacer, ¿no? Respetando nuestros tiempos, procesos. Hay gente que pierde a alguien y a la semana quiere volver al trabajo y hay otras personas que necesitan 3 semanas, por decirte, como un baremo ahí temporal, pero que cada uno necesita lo que necesita, ¿no? Y ya luego la vida además se encarga muchas veces de ponerte los límites que te pone, ¿no? Porque como decía Freud, la vida es castrante y aunque tú necesites 3 semanas, a veces en una semana tienes que estar trabajando y en 3 días, Claro, ¿no? sí, Que sí, eso también... sí. Te dice hasta aquí, ¿no? De hecho es curioso, ¿no? Porque en Dinamarca tienen mucho más tiempo. No te sé decir tiempos, pero hay veces que incluso se les puede dar, no sé si era un año, meses, no estoy seguro, eso habría que comprobarlo. Y en España sé que tenemos bastante menos tiempo. Que también hay un reclamo social de Claro, tiempos, ¿no? Ujú. claro. Estoy pensando ahora, se me está viniendo a la cabeza esta idea de las diferencias culturales, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, creencias religiosas o
en India, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve la muerte, que se ve como algo en el que luego pasas a otra vida y así hasta que te sales del ciclo de renacimiento, en comparación, por ejemplo, con en la cultura más occidental, que o bien somos más predominantemente ateos y si te mueres es como se apaga el juego, se acaba el juego y se apaga la pantalla, o gente que cree en el más allá, en el sentido del reino de los cielos de Dios, no sé si se dice así, pero como que cuando mueres vas al cielo y te acompañas de los seres queridos. Entonces me pregunto, ¿hay algún efecto de este tipo de creencias sobre el proceso del duelo? Sí, yo creo que hay muchos efectos, seguramente mucho estudiado. No me he metido a fondo ahí, no es como donde me siento más experto en ese sentido. Es verdad que he leído alguna cosa que a veces no se sabe muy bien cómo ayuda esto. Parece que ayuda muchas veces, no sabemos cómo, porque a veces el tener una creencia lo que ayuda es el estar en comunidad, ¿no? Claro, Estoy en una comunidad religiosa o algo por el estilo, entonces el estar en comunidad me ayuda a procesar ese duelo. También es porque da como una serie pues de rituales o de procesos, ¿no? Es muy importante ir a los funerales porque a veces es el momento en el que conectamos con la ausencia y con la tristeza, entonces nos está ayudando a procesar. También el que recibimos apoyos, ¿no? En el tanatorio, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces hay veces que ayuda en ese sentido, ¿no? Yo creo que también puede ayudar a dar sentido a la pérdida, ¿no? En muchos casos. Y también incluso a veces yo creo que ciertas cosas pueden perjudicar. Hemos visto alguna vez algún caso que, bueno, pues que dice la persona, pues que siento que por las creencias que tengo, si estoy en la tristeza, tal vez estoy perjudicando a esta persona que ha muerto, entonces no me abro completamente a vivir la tristeza porque siento que le hago daño, y entonces ahí se estanca, ¿no? Porque no la proceso plenamente. No la proceso me refiero a, bueno, que no la vivo, no la experimento, no la expreso, todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que normalmente, o mi sensación y por lo que he leído, diría que en general puede ayudar, ¿no? sí. Depende de lo Y sea reductible o no, dices esto de lo de el estar en comunidad y demás, sale este tema una vez más, ¿no? Sea reductible la ayuda que estas creencias aportan a estar en comunidad o no estar en comunidad, lo que es cierto es que ese acompañamiento del otro siempre ayuda, ¿no? Y qué importante es, ¿no? Porque ha salido ya varias veces lo importante que es apoyarte en el otro, lo importante que es no quedarte solo, buscar apoyo, o sea, no quedarte solo siempre que no quieras, ¿no? Porque si lo quieres, la soledad mala es la no deseada, ¿no? Y sí que me parece como clave, ¿no? Ese punto. Sí. Sí, además es lo que dices, que es muy importante estar acompañado, ser acompañado, acompañar, ¿no? También es cómo te acompañan, ¿no? Porque a mí hace un año se me murió mi abuela y había gente que te venía y que te acompañaba muy bien y había otra gente que te decía, venga, venga, venga. Y a mí personalmente pues me reventaba un poco, me dijesen, venga, venga. También entiendes, ¿no? Que es gente que pues, tal vez no sepa acompañar, y es entendible, la gente no sabe, ¿no? Pero es formas de acompañar. Yo creo que la forma de acompañar es qué necesita esta persona que tengo enfrente. Como te decía, a veces estoy en el tanatorio y necesita irse a la cafetería a tomarse un café u otras cosas, ¿no? Y hay veces que necesita el ser escuchado, ¿no? Entonces hay que ver ahí, perdón, y a veces es difícil ajustarse. Y a veces es simplemente una pregunta de qué necesitas ahora mismo, qué te apetece, ¿no? Esto, esto de la experiencia del tanatorio es bestial porque he tenido pacientes y conozco a compañeros que han tenido pacientes que precisamente cuando pierden a alguien se quejan del momento tanatorio, de cómo la gente, pues las personas que van a acompañar, las personas que vamos a acompañar solemos meter la pata un poco, ¿no? Como no estar atentos a lo que la persona que ha perdido necesita. Esto que estás diciendo, ¿no? Recuerdo una persona que decía que solo necesitaba que estuvieran allí callados y que allí nada más que había gente hablando y hablando y hablando y en grupillos, ¿no? Como suele ser la experiencia de un tanatorio, y que esa persona solo necesitaba que la gente estuviera en silencio para acompañarla en silencio, ¿no? Y conecta con esto que dices, ¿no? De cómo necesito que me acompañen, ¿no? Qué es lo que necesito de los demás en este momento. Sí, que es muy difícil ahí, ¿no? Como ajustarse, porque una persona necesita silencio y muchos de nosotros podemos necesitar silencio. Creo que es algo bastante común, ¿no? Como casi de respeto al fallecido y a mí y a mi dolor, ¿no? Y como eso lo podemos necesitar. Después está como esta a veces, que puede sonar incongruencia, que es cuántos chistes se pueden contar en un tanatorio y en un funeral. Muchos. Chistes, chascarrillos, etcétera, de este tipo, ¿no? Y entonces hay veces que eso que indica, ¿no? Que tenemos cierta dificultad con la muerte,
pero después hay investigaciones por ahí de cómo usar el humor para acompañar al final de la vida. Hay gente muy interesante que dice cosas muy buenas de, oye, ¿cómo podemos usar el humor? Hay gente que lo necesita, porque es como una vía también de escape y de poder sostener todo lo que es el dolor, ¿no? Entonces hay gente que puede necesitar eso. Y yo he visto a gente acompañando, ¿no? He acompañado a personas que necesitaban más bien algo así, ¿no? Como el desconectar desde ahí, ¿no? Y hay otras personas que necesitaban ese silencio respetuoso, ¿no? Entonces, por eso es como muy, muy difícil, ¿no? Después, hablando de esto de tanatorios, también me venía como, nosotros en el proyecto Aurora, ¿no? Como te decía, hemos dado formación a muchos tipos de personas, ¿no? Desde médicos, enfermeros, profesores, etcétera, y también hemos tenido formaciones y a veces, bueno, a veces más estilo formación, a veces más estilo, pues, tener un encuentro con, ¿no? Y con personas de funerarias. Ajá. Y qué interesante, joder, yo vi una persona que todo lo que hacían, que me pareció súper interesante, súper apegado a la persona, de cómo ayudaban, cómo buscaban ayudar, ¿no? Creo que es en el, ahí no me sale ahora, el cementerio este tan grande de Madrid, Ni idea. como, que tú no eres de ahí, No, yo no soy de aquí. no me sale ahora, pero a ver si después me sale, pero que tenían un árbol que llamaban de los recuerdos, ¿no? Donde ponían como cositas de la persona fallecida, ¿no? Em, entonces, como iniciativas súper bonitas y son personas que tienen mucho, que hay mucho prejuicio hacia ellas, Sí, las personas de las funerarias, que hay sí, muchas sí, sí. dificultades ahí y hacen cosas muy bonitas y muy especiales para las familias, Sí, ¿no? suena mucho tacto, mucho mimo, mucho cuidado, ¿no? Al final son personas que están en contacto con la muerte, se dedican a ello, ¿no? Sí que es verdad que es como gente como tabú, ¿no? Casi, como no te acerques que trabajan en una funeraria y nada más lejos de la realidad, que al final terminan siendo, no por lo que dice, personas muy cuidadosas, muy... Sí, sí. Más mi experiencia siempre en relación con estas personas ha sido así y que tú ves lo que haces y es así, pero hay este rechazo social que a veces, pues bueno, lo ves desde fuera y dices, joder, qué pena, ¿no? Quizás es precisamente por eso, porque están mucho en contacto con la muerte Claro, y no lo pueden evitar, ¿no? De alguna manera tienen que saber lo que hay ahí, sintonizarse con ello, ¿no? Igual eso les hace ablandarse, les hace, pues, no sé, estar más conectados con la persona. sí, claro, y se ve desde fuera y es como me recuerdas a la muerte y me recuerdas a las muertes que yo he sufrido y a mi propia muerte, que es lo que no queremos ver. Claro. Pepe, pasando a otro tema, que yo creo que esto también sería interesante. eh, Estamos hablando todo el rato, parece, de duelos por muerte, ¿no? Duelos pues por pérdidas de seres queridos, o antes también has dicho un tipo de duelo no, ¿cómo era? No ¿Desautorizado? desautorizado, exactamente, no autorizados o desautorizados, pues, de una mascota o de, bien, o sea, de pérdidas que relacionadas con la muerte. Pero ¿qué hay? Y me gustaría entrar un poco también ahí, de los duelos por rupturas de pareja, porque yo creo que hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que igual no han tenido tanto contacto con la muerte, pero sí han tenido ya quizás desde la adolescencia, que es cuando la gente empieza a formar parejas y este tipo de relaciones. ¿Qué hay de ese tipo de duelo? ¿Qué tienen de especial? Si hay alguna diferencia, y si quieres te lo pregunto con qué tengo yo en la cabeza, ¿no? Yo tengo en la cabeza que hay veces que me da la sensación de que resulta para ciertas personas más difícil dejar a una pareja o que les deje una pareja que perder a un ser querido. Si nos puedes hablar un poco de esto. Sí. Como muchas cosas ahí, ¿no? Hay muchas razones. No digo que una cosa sea como más dura o menos dura, depende de muchas cosas, ¿no? De la persona, de la relación que estableces con la persona, etcétera, ¿no? Pero claro, es que si se te muere alguien, pues hay un choque ahí con que se me ha muerto, ¿no? Y puedo tener como esta relación más interior, como decía antes, esta especie de conexión, puedo incluso hablar mentalmente con la persona fallecida, que se hace muchas veces, pero es como no le veo. Entonces eso ya es un impacto de la vida que te obliga, digamos, te obliga a vivir la ausencia. Sin embargo, qué difícil es a veces con una pareja cuando tengo su WhatsApp y puedo escribir un WhatsApp, ¿no? Entonces a veces ahí se complica, ¿no? Porque es como, es que está ahí al alcance, ¿no? De alguna forma. Entonces ahí a veces es más complicado, a veces incluso cortas y la otra persona te escribe o cosas así, o se coincide, o muchas razones ahí, ¿no? Que lo pueden complicar, ¿no? Y O sea, dificulta la pérdida, ¿no? Entiendo. sí, claro, lo puede dificultar, ¿no? Porque es como, al final lo otro es lo que te decía, te obliga a hacer tu proceso porque esta persona es que ya no la veo, ¿no? Pero hay veces que con lo otro pues no es así, ¿no? También para mí es qué significa para mí la otra persona, ¿vale? Me refiero, a veces era mi primer amor,
o hay un ideal romántico de esa persona porque, por lo que sea, ¿no? No se me ocurre ahora nada, ¿no? Pero como ideales románticos de lo que ha significado para mí, pues porque era mi primer amor, porque era una persona que me acompañaba muy bien. A veces también hay cosas como muy complicadas en las relaciones de parejas, ¿no? Es la típica de cal y arena, ¿no? Esas son las que más enganchan, ¿no? Como dice muchas veces. Entonces es bueno conmigo o es buena conmigo y después no. Entonces nos quedamos ahí más enganchados o enganchadas, es más difícil cortar. Pero para mí una de las claves es qué significaba para ti. Es como, claro, yo a veces que en sesión o que ves a personas que cuando les preguntas el cómo es decir adiós o qué pasa si le dices adiós a esta persona internamente, ¿no? Para ver qué pasa ahí a nivel emocional, dice, no puedo hacer eso porque es como decir adiós al amor. Claro, significa decir adiós al amor, nadie quiere hacer eso, ¿no? Como decir de forma radical, no voy a volver a sentirme enamorado o enamorada, ¿no? Tal vez era una persona que da muy buena compañía, o a veces esperábamos, como te decía, ¿no? A veces esperábamos que nos escuchase o teníamos esta idea de que nos podíamos acercar, aunque nunca fue así. Entonces supongo que es eso, qué cumplía para mí de alguna forma o qué significaba. No solo él, no solo la relación, o no solo ella y no solo la relación, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Sí, pues parece que lo puede complicar o lo que lo hace a lo mejor distinto es el hecho de que la persona que te deja o que dejas sigue estando viva, ¿no? Con la que rompes relación sigue estando viva. Entonces la posibilidad de tener un contacto vivo como conocías con esa persona está ahí. Sin embargo, con el muerto no. Con la persona que ha fallecido tienes que reconfigurarlo dentro de tu sistema de visión de la realidad y de tu mundo emocional de una manera diferente porque no te queda otra, porque las circunstancias son las que son. Y con las parejas, las relaciones que rompes, no, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y claro, en relación con esto, no sé si estás al tanto ahora de que están intentando hacer con inteligencia artificial modelos de fallecidos con su cara, su voz, para que las personas puedan interactuar con los fallecidos, una vez fallecidos. ¿Cómo ves esto? ¿Dificultaría? ¿Ayudaría? Mm, La verdad es que no lo sabía. Creo que algo me suena, ¿no? Que creo que me Suena, comentaste sí, una vez, puede sí. ser. Son cosas tan nuevas que es difícil saber, ¿no? Por dónde va a salir el tiro ahí. Tal vez a algunas personas les ayude, tal vez a otras les hace estancarse ahí, ¿no? Eso podría ser complicado en muchas cosas. Em, es difícil ahí saber si realmente va a ayudar o no. Es verdad que no sé cómo están generando estos modelos de esta persona, si está muy basado como en las experiencias que he tenido de él y demás. No sé si ahí permite flexibilidad o no, porque por ejemplo cuando trabajamos en sesión con la otra persona que ha fallecido, hay flexibilidad y hay movimiento, ¿no? Que nosotros acompañamos y a veces sale un enfado porque no hizo una cosa bien, a veces es más como tristeza porque he perdido cosas y esa flexibilidad pues muchas veces ayuda a tener una visión completa del otro. Creo que a veces podría dificultar si generamos una visión del otro o un modelo del otro basado en inteligencia artificial como muy idílico y real y estancado como en la visión súper armónica e idealizada. Eso creo que tal vez no sería tan bueno. Sí, porque además no te ayuda a aceptar que la vida a veces trae cosas que Ujú. son límites, vamos. Sí. Claro. Pepe, cuéntanos un poco, porque ha salido el tema, cuéntanos un poco cómo se trabaja el duelo en terapia. ¿Qué puede esperar a alguien que está atascado, atascada en un duelo, viene a terapia y quiere trabajarlo? A ver si nos puedes contar qué es lo que se hace, cómo se hace. Ujú. Hay muchas formas de trabajarlo, ya sabes, en psicología, pues cada uno tiene su forma. Para mí, dentro de las formas, o sea, lo principal diríamos que es la relación, ¿no? Hay que entender que el duelo es de las cosas más difíciles y más dolorosas que nos enfrentamos en la vida, y eso como terapeutas nos obliga a entrar con respeto, con cariño y respetando los procesos, las emociones, con mucha compasión y mucha empatía. Esto es como, vamos, algo muy, muy, muy importante y lo básico, ¿no? Que yo creo que cualquier persona que trabaje con duelo te firmaría y te dirá, sí, esto lo hacemos o lo intentamos hacer, ¿no? Em, Eso sería como una parte y eso sería la base. Después, digamos, hay como diferentes técnicas o diferentes cosas que podemos hacer. Hay una que está como muy en la base y que tiene mucho sentido, que es la de la silla vacía que decimos a veces, que es traer en imaginación y tener una conversación en imaginación con esa persona en el espacio de la sesión, poder expresar, a veces actuar como la otra persona también, ¿no? Es algo que se utiliza desde muchas corrientes y que justo ahora estamos investigando, bueno, bastante desde el equipo aquí que estamos en España y de TFE, ¿no? Junto con gente de Irlanda también y demás, y que curiosamente no se ha investigado tanto.
curiosamente porque todo el mundo después lo usa. Entonces estamos investigando ahí y estamos viendo cosas interesantes, pero esto sería una cosa. A veces impresiona esto, entonces siempre hay que entender que esto se hace con el beneplácito del paciente. No es como, oye, Poco a pues vamos, poco, ¿no? También. claro. Y no es porque yo lo digo como terapeuta, Claro, que soy muy listo, muy experto, lo vamos a hacer, sino es como vamos a hablarlo entre los dos, te parece bien, tu ritmo, si no, buscamos otras alternativas, alternativas. siempre tenemos herramientas. Pero la realidad es que la gente lo vive muy bien, tener estas experiencias y estas técnicas. Pero la idea en general de la terapia es relación, muy importante, e ir procesando esas emociones, es decir, vivirlas, ¿no? Vivirlas plenamente, esta tristeza, a veces esta culpa que se pueda sentir, esta sensación de miedo. Muchas veces la gente puede decir, es que no puedo vivir sin ti, es como una sensación de fragilidad muy, muy, muy intensa. Entonces, vivir esas emociones, ir haciendo cosas con ellas, a veces para que se vayan moviendo, ¿no? Y llegar a esta flexibilidad y llegar, por ejemplo, a sentir el amor y la presencia del otro que antes no sentíamos, cosas así. Eso es una manera, pero hay muchas otras, ¿no? Pero procesar emociones, diríamos, de forma simple y De forma muy general, ¿no? sí, Procesar. procesar. Esa es la palabra clave, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Pepe, otra pregunta que nos ha interesado a nosotros es el duelo por la maternidad. ¿Qué hay de estas personas que no han querido ser madre nunca? Mujeres que no han querido ser madre y pasado la edad fértil ya no tienen la posibilidad de tener hijos. ¿Esas personas tendrían que pasar por un duelo? ¿No tendrían que pasar por un duelo? ¿Cómo va el asunto? Ahí es, supongo que la principal respuesta a esto sería como hay que ser tentativo y ver, ¿no? Porque para unas personas será diferente, para otras, ¿no? Hay personas que tal vez no tienen que hacer ese duelo, porque o lo han ido gestionando, o porque ha sido pues una decisión y que tiene mucho sentido para ellas. Hay veces que también es una decisión que tiene mucho sentido para ellas, pero igualmente hay que hacer cierto duelo, ¿no? Entonces supongo que siempre cuando hablamos de seres humanos pues hay mucha variabilidad, ¿no? Y que cada uno va por un lado, pero supongo que muchas personas, muchas mujeres, probablemente tengan que hacer como dices, o tal vez tengan que hacer este duelo, porque como decíamos antes, el duelo va de perder, ¿no? Y a veces es perder pues a una persona, a veces es perder dimensiones de la vida o casi identidades y roles como puede ser el ser madre, aunque sea por una decisión, ¿no? Es como yo cuando voy a elegir una carrera, pues tengo que elegir una, ¿no? Si voy a elegir una carrera o una profesión o lo que sea. Eso implica elegir y es ganar y perder, ¿no? Gano muchas cosas probablemente, también si elijo no tener hijos, pero también puedo perder muchas cosas, ¿no? Y como siempre hay un elemento de pérdida, pues probablemente haya que hacer como pues cierto proceso, ¿no? Aunque me da igual. O sea, quiero decir, porque yo cuando escogí carrera, las otras me daban igual y no sentía que tenía que haber hecho un duelo. Pero aunque me dé igual, tiene que haber un duelo. Buena pregunta, ¿no? Si te da igual, tiene que haber un duelo. Diría que tal vez no, porque si te da igual, realmente no hay vínculo con eso. Claro. Es como, pues no lo sé, como dices tú, igual hay una carrera que es que me daba igual, es que no me interesaba, entonces no he hecho el duelo de, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo, pero del que sea que no nos interese, ¿no? Entonces ahí supongo que si nos da exactamente igual, pues no hay que hacer duelo. Realmente, si las cosas tan blanco y negro, en cosas tan importantes o significativas, son más complicadas, ¿no? Entonces, tal vez, imagínate, el 90% de mí no quiere tener un hijo, pero un 10% de mí tal vez lo querría, no lo sé. Entonces, hay un 10%, digamos, a procesar y de hacer ese duelo. Pero creo que mi respuesta, digamos, más segura sería, habría que preguntar y A la persona. explorar y ver, ¿no? A la persona y a todas las, no sé si todas, ¿no? Pero a muchas personas para tener una idea como más segura de esto. Sí, también comentándolo con una compañera, me surge la idea que una posibilidad significativa sí que puede ser el hecho de perder una posición social. Porque al final vives en sociedad y sí que, no sé qué piensas, te lo pregunto, ¿y qué te parece a ti esto? Vives en sociedad y sí que pierdes de alguna manera algo que socialmente es significativo. Y eso sí que tiene algo, cala en ti, ¿no? De alguna manera, o antes o después has tenido que hacer un duelo de eso, porque es una posición que trae muchos beneficios, que los demás te van a mirar de una manera muy concreta, y para eso hay que hacer un duelo, ¿no? O sea que al final quizás estaremos apuntando, y estoy pensando ahora mismo en alto, a que el hecho de elegir no ser madre o incluso padre, o sea, elegir no tener hijos, es de alguna manera requiere hacer un duelo, en el sentido de
decir que no a una posición vital y social concreta que trae beneficios existenciales, si se quiere. Sí, 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 sí. Claro, y tiene mucho sentido. Justo estabas hablando de esto y me venía como la crisis del futbolista deportista que se retira. Claro, claro. Entonces es como pierdo esa posición social que tiene que ver con lo que dices, ¿no? Entonces hay un duelo que hacer, desde luego, porque hay veces, hay gente que, vamos, que yo que leo alguna entrevista, alguna cosa así, que dice lo mejor que he hecho, ¿no? Dejar el fútbol porque ya me puedo dedicar a mi familia. Entonces tiene sentido esa pérdida. Puedo dedicar a mi familia u otras cosas que antes no podía, etcétera. Que eso no quita que, joder, pues que de repente también aunque gano esas cosas, también hay algo pues triste, ¿no? De, pues si te gusta jugar al fútbol, supongo que el disfrute de jugar al fútbol, jugar al fútbol puede ser otra cosa, ¿no? Pero también la pérdida de ese, a veces, foco, valoración social. O sea, todos nos gusta la valoración social, supongo, ¿no? De alguna forma u otra, ¿no? Como sentirnos queridos y valorados, ¿no? Es como una necesidad que está muy en la base del ser humano, ¿no? Entonces, es verdad que aquí con el tema de ser madre, pues puede ser que ahí se pierda algo, ¿no? Se pierda algo en el sentido de posición social, como dices, y que en ese sentido hay que hacer cierto duelo, ¿no? De procesar eso que se queda atrás y que ya no puede volver, en este caso, ¿no? Si sobre todo bueno, se te ha pasado ciertos momentos de la vida y que ya no puedes volver. Hay una cosa que decía Villegas, que era un psicólogo, bueno, es un psicólogo, perdón, creo, que español, ¿no? Como psicólogo existencial, que se dice, ¿no? Que decía algo así como que el ser humano es libre e indeterminado, pero que para realmente llevar a cabo su libertad tiene que tomar decisiones en la vida. Es decir, me tengo que determinar, tengo que decir, voy a ser psicólogo. Eso implica renunciar a cosas. Gran parte de lo bueno del ser humano es que como somos suficientemente flexibles, pues podemos volver un poco atrás, ¿no? De repente llevo 2 años en psicología y digo, puf, esto no es lo mío, me voy a meter a ciencias del mar. No sé si existe, supongo que Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero En genial. Cádiz hay una de las mejores facultades de España. Sí, sí, sí. Y justo es que creo que tengo a mi cuñada que hizo algo así, pero no estoy, creo que es bióloga marina, no estoy seguro. Y entonces como, bueno, pues siempre puedes hacer eso. Hay puntos de la vida que igual esa volver al estado anterior es más complicado, ¿no? Pero, o imposible. O imposible, Pero, claro, justo, claro. justo. ¿Cómo podemos, como personas con relaciones, acompañar a otras personas que queremos que han tenido pérdidas Sí. significativas? Creo que es muy buena pregunta. Creo que a veces se dificulta de estas como presión interna, quiero hacerlo muy bien y quiero ayudar mucho a esta persona y que ahí se junta a veces con una sensación de ineficacia y es lógico, ¿no? No me han enseñado, no sé qué decir. eh, entonces, igual a veces no sé qué me ha ayudado o no, o lo que sea, o sé que esta es una persona diferente y que lo que me ha ayudado a mí, pues tal vez no le ayuda a esta persona, ¿no? Entonces, creo que desde esa presión a veces interna, pues es difícil estar ahí, ¿no? Y es como nos sobrepasa un poco, ¿no? Fíjate, me estaba acordando una vez que me dijeron en clase, ¿no? Estaba haciendo un seminario de estos de duelo en la universidad y demás, y había una persona que en un momento dado, pues en una reflexión de estas de clase, grupales, etcétera, decía, claro, es que yo estaba acompañando a una persona que acaba de perder su bebé y decía, yo es que no sabía qué decirla. Simplemente la abracé, la acompañé y la dejé llorar. Y dije, claro, eso para mí es el 90%, por decirte una cifra o un porcentaje inventado, ¿no? Porque gran porcentaje de esto es el estate ahí como un ser humano que le conmueve y que acompaña y que simplemente hay que entender que en un momento de tanta tristeza, no puedes quitar la tristeza, tampoco es el objetivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues sosteniendo un poco, ¿no? Es como, pues a veces es como una herida abierta, pues poniendo las manos, poniendo una tirita, ¿no? Eso va a seguir sangrando, va a seguir estando la herida, pero tal vez hacemos que sea más sostenible, ¿no? Em, También hay como una serie de recomendaciones, ¿no? De pues ser consciente de los propios sentimientos, de qué me implica para mí, a veces es esta presión, a veces es esto, es ajustarte al otro, ¿no? Ver qué necesita, preguntarle abiertamente qué necesita o qué no necesita, ¿no? Como para acompañar estos procesos de duelo, ¿no? Y entender que hay muchas emociones, ¿no? Y entender que el duelo pues, es importante acompañarlo en términos generales. Y en ese sentido hay una página web de Aurora que si metéis Aurora Grief COVID en Google sale y hay una serie de manuales. Hay manuales que son de descarga gratuita porque es parte del proyecto y de la idea de este proyecto y que la gente se los puede descargar y los puede ver. Y hay manuales para psicólogos, hay manuales
para profesionales de la salud, para gente después que acompaña en general y para familiares o amigos que tienen a alguien al lado que ha perdido. Entonces, pues esos manuales están muy bien y dan como muchas claves ahí que se pueden leer y ver, pero vamos, esto yo diría que es lo principal, como el poder acompañar ahí y estar un poco atento a esas necesidades que pueda tener. ¿Y qué no hacer, Pepe? ¿Qué ¿Qué no no hacer? hacer? O sea, que Buena no pregunta. meter la gamba. Que no meter la gamba. Creo que lo hablamos un poco antes, ¿no? Pero el decir como venga, venga, intentar sacar del dolor, que es como una tendencia muy humana, es una tendencia muy humana también desde la bondad y el amor, decir, te veo sufrir y no quiero que sufras, ¿no? Y eso tiene sentido, pero las personas necesitan estar con la tristeza y necesitan estar acompañadas. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, ¿no? Entonces, como no intentar sacar del dolor, las frases prototípicas a veces no son las más recomendables, está en un sitio mejor, cosas así. Eso no, porque uno, bueno, podemos conocer o no las creencias de la persona que tenemos enfrente, pero si yo estoy en mi dolor y puedo tener una creencia muy fuerte, tal vez no me ayude eso, ¿no? Tal vez lo que me ayude es decir, joder, entiendo que esto es muy doloroso. Entonces, por ahí va como esta palabra que nos gusta tanto en psicología, que es la validación, ¿no? Que es transmitir a esta persona, tienes derecho a sentir esto, ¿no? De alguna forma, es como, es realmente triste, ¿cómo no va a ser triste? Entiendo que, joder, que tiene que ser un impacto enorme y entender como ciertos momentos. Hay momentos de shock, que no se quiere hablar de eso, que no se entiende, hay momentos de tristeza, hay momentos de muchas cosas, ¿no? Entonces, como esto diría, ¿no? Algunos de los tips, ¿no? De qué hacer en Y qué no hacer, acompañar, ¿no? qué hacer y qué no hacer en duelo, ¿no? Sí, sí. O sea, que venga, venga, ya está bien, pasará, esas cosas mejor que no, ¿no? Sí, mejor que Simplemente no, estoy estar de acuerdo. ahí y decir, entiendo que esto duele mucho y lo siento. Sí, Y estoy aquí. sí, sí. A veces lo que más se necesita es un abrazo, pero hay Claro. que ver ahí, ¿no? A veces abrazo y veo que la persona se echa para atrás, entonces pues no hacer También eso. yo creo que un poco para rebajar presiones y demás, asumir que no se puede hacer perfecto. Asumir que esto es como surfear una ola. Tienes que estar reconfigurando la postura todo el rato, porque si no te caes. Es un equilibrio dinámico, ¿no? No es un equilibrio estático. Y ahí hay que estar. Y es que no queda otra. Y a veces la cagarás y es lo que hay, pero estar ahí a largo plazo es lo que cuenta, ¿no? Justo estar ahí, ¿no? Como decíamos, como una persona que está ahí acompañando, a veces no va de palabras, a veces va de sostener y de abrazar y asumir que no todos, y yo y tú y cualquier persona que ha existido y existirá, nunca siempre dice la palabra adecuada, o no siempre, perdón, dice la palabra adecuada, y eso nos pasará. Pero la cuestión es cómo estar ahí, ¿no? De forma segura, de forma estable, no irse al mes de la pérdida y este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, Pepe, ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias por compartir todo lo que sabes. Y tenemos que ir cerrando ya. Así que nada, agradecerte otra vez que te hayas prestado y que nos vemos por aquí. Sí, muchas gracias a ti por el espacio también, que ha sido entretenido y como por todo el equipo también y toda la ayuda del equipo. Y bueno, espero que a ver si se escuchan ciertas cosas que son importantes, ¿no? Para el tema del duelo y el acompañar a personas en el tema de la muerte, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos. Esperemos que esto lo escuche mucha gente. Sí.